sobre todo si son hechos bagatelarios. Dice el Código Penal que hechos bagatelarios son todos los hechos que tengan la cuantía menor a 10 jornales mínimos. De 10 jornales mínimos, yo te tengo que dar libre. Bagatelario, chao. No sé si hay alguna cuestión con esto. Políticas, esto tiene que ver mucho con los adolescentes. Cuando le condenamos, no hay políticas públicas, entonces hay prisión. Yo siempre digo eso y me dicen que repito mucho y repito realmente. Nunca recibiste una prestación del Estado, probablemente muchos de los que están acá nunca recibieron una fucking prestación del Estado. Ninguno de ustedes, nada, el Estado ni una aspirina probablemente no le dio, a lo mejor le dio gratis la vacuna del COVID. Y hasta ahí nomás. Y muchos de ustedes piensan que le metieron unos chips en el cuerpo, y eso es jodido. No funciona, Pero el Estado no está para garantizar, y siempre le repito lo mismo, pero sí está para sancionar. Y eso es lo que está mal, no puede estar para sancionar y no para garantizar. El Estado tiene que garantizar, más en un sistema de protección como que es el nuestro. Y otra vez tenés sistemas municipales, departamentales, regionales, nacionales, y al final todo el mundo se va a ganar. Último. Políticas públicas ausentes, adolescentes condenados. Sostenemos que Víctor R. en estos momentos constituye un peligro para la sociedad, por lo que constituye también una quimera, que él mismo podría permanecer sin delinquir en una casa de abrigo u otro sitio de educación que sería lo ideal para el acusado. Sin embargo, la falta de arraigo familiar, su permanente inclinación por el delito, configura en su persona una alta peligrosidad. De otorgarle alguna medida que no sea la prisión, él mismo corre serio riesgo de cometer hecho punible mucho más grave, morir o matar en la calle. Ante una política estatal ausente por la recuperación en la libertad del mismo, este tribunal colegiado dispone la aplicación de las penas señaladas en aras de salvaguardar a la sociedad y una integridad física del mismo acusado. Morir o matar en la calle, fíjense, fueron más lejos todavía, es lo que se llamaba antes derecho penal de autor. El derecho penal de autor. Es una quimera, o sea, es un sueño pensar de que el mismo podría permanecer sin delinquir. O sea, el tipo era un lombrosiano de primera hora, el tribunal ya sabía lo que iba a pasar. Capone, y él era el Capone, y le dábamos la libertad y iba a salir a matar probablemente. Y yo creo que no tenían la bola de cristal para saber eso, ¿verdad? Pero ellos se adelantaron y dijeron que él no podía permanecer sin cometer eso. Sí. Nostradamus, sin embargo, la falta de arraigo familiar, su permanente inclinación por el delito. O sea, quiere decir que el tipo era un súper delincuente. Y acá no aplicaron el derecho penal juvenil, sino que aplicaron directamente el derecho penal de autor. Y no aplicaron el fin educativo, sino el fin punitivo. Es la... Sí. Más fuerte. Con el muerto. Se extingue la causa. Vamos a declarar el rebeldía al muerto. Preso tu cajón. Vamos a desenterrarle. Dale, Chano. El problema es que yo no puedo saber que el tipo va a morir. O sea, yo creo que le estoy dando una medida educativa o una medida provisional con connotaciones educativas, y que el tipo muera significa que se extingue la acción, ¿verdad? O sea, yo no puedo saber. Nostradamus ya. Y aparte es bastante complicado también, porque un chico que comete un hecho punible grave sale en libertad y vuelve a cometer otro hecho punible grave, la sociedad no entiende de que esa persona tiene que estar en libertad. ¿Sí?
sino que automáticamente ya van sobre la persona que le dio la libertad. Así mismo. Entonces es muy complicado y también se vende un mensaje muy falso. Los medios de comunicación siempre van a tratar de estigmatizar al adolescente como estos casos. Van a presentarle a un adolescente como ese que mató como un problema nacional. Y yo no sé si es tanto así, como le decía en la clase pasada, hay 3, 4 homicidios por día en Paraguay, ni uno ha cometido por adolescente, uno comete un adolescente y una tragedia. Entonces eso no amerita que por alarma social, como dicen los españoles, modifiquemos el código, metemos la pena y todo lo demás, ¿verdad? Esto es lo que más ocurre en el proceso penal juvenil, pero les vuelvo a repetir, las etapas. Y si yo le condeno al adolescente a 3 años de medida privativa de libertad en el centro educativo de Itagua, 3 años de cárcel, te va preso. ¿Cuál es la única forma que él salga en libertad? Y esta respuesta saben todos ustedes. No estudiamos nosotros, pero yo sé que ustedes saben. ¿Cuál es la única forma que salga una persona condenada antes de cumplir los 3 años de edad? Por libertad condicional. La persona cumple las 3/4 partes de su condena, el adolescente cumple las 3/4 partes de su condena, observa buena conducta, tiene buena conducta y el juez de ejecución le puede liberar teniendo en cuenta las 3/4 partes de la condena. ¿Cuál es la diferencia, Carmen, con la medida socioeducativa, por ejemplo? Que las medidas socioeducativas. ¿Cuál es la diferencia con la medida, Laura? Mira, También está afuera. La medida socioeducativa, correcto, en primer lugar es en libertad. Sí, pero en cuanto a la extinción, cuando cumple 20 años extingue. obligatoriamente la socioeducativa se va a extinguir a los 20 años. Sí. Pero dice el artículo 201 del CNA que el juez puede dejar sin efecto en cualquier etapa. En cualquier etapa. En cualquier momento. El tipo cumplió bien, se portó bien, demostró su interés de insertarse y el juez levanta la medida. Y no se queda con antecedentes, ¿no? No se queda así con antecedentes. La medida privativa de libertad te deja con antecedentes hasta el día que compurgues tu pena. Una vez que compurgueas la pena, te quedas sin antecedentes porque se tiene que extinguir la pena y dejar sin efecto. Solamente con los adolescentes. Solamente con los adolescentes. Claro, los adultos se rigen por el Código de Ejecución Penal que tiene una tabla que dice cuánto tiempo va a durar el antecedente. El antecedente. Planilla de antecedente penal. Tiene antecedentes, sí. En cambio, Sí, los pero adolescentes. por un tiempo nomás, después desaparece también. Sí, ahí te acabo de decir. Ahora, por último, para cerrar. Y, por ejemplo, si una persona tiene una medida socioeducativa, en ningún lado figura que está con una medida socioeducativa, ¿verdad? Figura en su planilla de antecedentes penales que es pública solamente para funcionarios, entre comillas te digo, para funcionarios judiciales. ¿Entendés? O sea, si por ejemplo a mí me sirve, yo pido tu antecedente y vos tenés 17 años y vos estás en un proceso, me va a venir esa información. Ahora, si un tercero se va y pide tu planilla de antecedentes penales, no te va a figurar esa información. ¿Entendés? A nivel judicial. Y con la policía es otro problema. Porque la policía tiene el dato de todos nosotros y la policía nos borra su planilla de antecedentes policiales porque no sé por qué la policía tiene que tener una planilla de antecedentes policiales. Esto bien. Por eso te digo para que no tape. Yo creo que es un negocio más que nada. Sí. En cada barrera. En cada barrera y cada antecedente. El antecedente policial vale más que el antecedente judicial. Claro. Los perros no te piden antecedente judicial, tráeme el policial, te dicen, porque saben bien que la policía no va a borrar nunca su antecedente. ¿Y para borrar te piden? ¿Para qué vamos a negar? Bueno, pero es más difícil. Así es. Por la pinta es más difícil porque es lo único que te piden. El antecedente policial no tiene ningún valor. Si me preguntan a mí, no tiene ningún valor. Eso está en la ley 222, ¿de verdad? ¿Qué ley era que estaba hablando de policial? 222, me acuerdo bien, 225, el que de la Policía Nacional.
Esa es, sí me leí. Bueno, y ahí está entonces el tema de los antecedentes policiales, pero para mi gusto no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver. Totalmente, dale lectura al 235 Arias. Estamos terminando ya, 235 principio de reserva, tienen que saber. Artículo 235 de la reserva. Las actuaciones administrativas, judiciales serán reservadas. No se expedirán certificados ni constancias de las diligencias practicadas en el procedimiento, salvo las solicitadas por las partes de acuerdo con sus derechos legales. No es considerado público para terceros. Entonces el proceso penal juvenil es reservado y es solamente público para las partes y privado para terceros. No se puede dar información. La Corte sacó hace poco una resolución donde exhortaba a los jueces penales de la adolescencia y a los jueces de la niñez a caratular los expedientes JLB sobre homicidio para que ni siquiera ahí quede el nombre de la persona que está siendo procesada. Realmente no es tan práctico eso con el expediente electrónico porque crea confusión al momento de subir y bajar, pero me parece que es una buena manera de darle esa privación y evitar la estigmatización, sobre todo de un adolescente que está por hurto grabado y compañía. Como este chico como este chico que le mató a su director. Bueno, como ese chico, se mediatizó ya. Pero ahí tenemos que aplicar el artículo 27 y 29 del Código de la Niñez, que te dice claramente que el que da información se va preso. Desde ahí luego el 29 te dice está prohibido publicar el nombre, imágenes, y el que publique se va adentro. Sí, se verá con la ley penal. Lo que hacen es publicar el papá, la mamá, un kill. Todo su árbol genealógico. Y ese 235 nos lleva al 236. Y el 236 dice, quiero tocar este artículo, que cuando el juez se dé cuenta de que el adolescente es menor de 14 años, cesa el proceso y le remite a la CODEN. Cesa, o sea, yo le estoy procesando a un adolescente que la fiscalía le imputó sin tener a la vista el certificado de nacimiento, la cédula de identidad, y tiene 13 años, tengo que parar el proceso y remitirle a la CODEN, a programa de protección y apoyo. Se para el proceso. Chao. En caso de duda, ya saben más que nada de ustedes que está el mismo procedimiento. Tengo dudas, le desvinculo. Caso contrario, si el adolescente tiene 19 años, 18 años, dice el 236, segundo párrafo, paro el proceso y le remito al juez de garantía del adulto para que continúe el proceso. Segundo párrafo. En caso de que se le haya que el joven de eso de la boda tiene por ahí 17 años, ¿verdad? Cumple los 18, ¿verdad? A eso vamos a entrar ahora. De la prórroga especial. Artículo 237. Prórroga especial de la competencia. El secreto de la prórroga especial de la competencia es el momento de la imputación. Claro. El momento formal de la imputación. ¿Qué significa el momento formal de la imputación? Cuando el fiscal dice yo tengo sospecha suficiente que Ángel cometió un hecho punible. Sospecha. La imputación sospecha. Entonces, ¿cuándo yo te imputo? ¿Y en qué momento prorrogo la competencia? Y hay dos prórrogas no posibles. Entre los 18 y los 20 y de los 20 para arriba. Si el adolescente comete un hecho punible teniendo 17 años y se le imputa a los 19, dice el primer párrafo, se prorrogará la competencia del juzgado penal del adolescente. ¿Qué significa eso? Que hasta los 20 años te rigen toda la normativa del derecho penal adolescente. La madurez psicosocial, el derecho interdisciplinario, el fin educativo, todo lo que discutimos todos los días. Pero si yo te imputo pasados los 20 años, cometí el hecho punible teniendo 17 y el fiscal cajoneó tu causa hasta que vos tengas 20,
y te imputa por abuso sexual a los 20, la causa ya corresponde al juez ordinario, Sí. pero se mantiene la pena en base al artículo 10 del Código Penal, que es el momento de la comisión del hecho. O 4 o 8. ¿Eh? 4 años, o si no, 8 años, depende si sea crimen o delito. Claro, sí, no importa, se mantiene el marco penal. Sí, Marco. sí, 8 años vamos a decir. Esa es la prórroga especial de la competencia. No hay mucho secreto ahí.